Tenemos dos esferas pequeñas, nos dicen de una masa de 0,1 gramos, que están suspendidas desde un mismo punto mediante dos hilos. Y esos hilos son iguales y con una longitud de 20 centímetros. De tal manera que ambas esferas están en contacto, pero se cargan esas dos esferas con la misma carga, con el mismo valor de carga, y estas se repelen hasta que los hilos entre sí forman un ángulo de 60 grados. Nos preguntan cuál es la carga que tiene cada esfera. Recordemos que las esferas tienen que tener la misma carga. Bueno, pues para hacer este problema, lo primero que hacemos es, como tantas veces, un esquema de la situación. Pero claro, vamos a partir ya del momento en el cual se han cargado esas esferas y ya están separadas. Tendríamos una situación más o menos como esta. Tendríamos que las dos esferas están separadas, ambos hilos de los que cuelgan, que son iguales, 0,2 metros, yo lo he expresado ya en sistema internacional, forman un ángulo de 60 grados y estarán una de la otra a una distancia que he llamado R. Para poder entender qué pasa, voy a tomar como referencia esta carga que tengo aquí, la carga que aparece más a la derecha. Y en ella vamos a pintar las fuerzas que hay en esa carga. Recordemos que tiene carga y tiene masa. Así que las fuerzas serían estas que vemos aquí. Esta carga tiene una fuerza, vamos a suponer, bueno, en todo caso es de repulsión con respecto a esta otra. Vamos a hacer que se venga hacia acá, hacia la derecha, que sería una fuerza eléctrica. Tendría hacia abajo, en vertical, el peso. Y la suma de ambas fuerzas será la que me dé esta componente de aquí, ¿verdad?, que es la tensión que sufre la cuerda. En esta otra esfera ocurre exactamente igual. De manera que esta tensión tendría que ser como la respuesta, la reacción a la suma de las fuerzas de repulsión eléctrica y el peso. Visto esto, en esta situación de equilibrio se tiene que cumplir lo siguiente. Y en este caso tenemos que centrarnos en el dibujo otra vez. Hemos dicho que esta tensión sería como la reacción a la suma de las dos fuerzas que tenemos aquí en rojo y en violeta. Si descompongo la tensión, si yo descompongo la tensión, en dos componentes tendría una componente sobre el eje Y que tendría que ser igual al peso y otra componente sobre el eje X que tendría que ser igual a la fuerza eléctrica. En esta situación de equilibrio se debe cumplir lo siguiente. La fuerza eléctrica sería la componente X de la tensión, es decir, T por el seno de 30. Y nos detenemos aquí. Este ángulo ha de ser 30 grados porque bastaría con centrarnos en que esta línea que yo he pintado aquí y esta otra que toma de referencia para la distancia entre ambas partículas forma 90 grados. Este ángulo son 60. De manera que yo podría tener claro que este otro ángulo de aquí ha de ser 60 también, por lo tanto este de aquí tiene que ser 30. Este ángulo de 30, cuando yo lleve la tensión aquí al eje X, ¿verdad?, la componente P sería, en nuestro caso, T por el coseno de este ángulo de 30 grados. Lo mismo va a pasar para la fuerza eléctrica, pero al llevarla aquí abajo a la línea, digamos, a lo que sería el eje X, sería por el seno, que es esta parte de aquí, ¿verdad? Y sería entonces T por el seno de 30. A continuación lo que voy a hacer es dividir. Voy a dividir la fuerza eléctrica entre el peso. Estas dos, ¿verdad?, estas dos fuerzas que la he puesto en función de la tensión, voy a dividir una entre otra. Y vamos a ver qué ocurre. Sería la fuerza eléctrica entre el peso, que es m por g, tendríamos T por el seno de 30 partido por T por el coseno de 30. La tensión puede cancelarse y me quedaría que ese cociente de las dos fuerzas es igual a la tangente de 30. A partir de aquí es muy fácil operar. Bastaría con llevar mg al segundo miembro multiplicando y vamos a escribir la fuerza eléctrica en función de lo que sería la ley de Coulomb. K por Q al cuadrado, porque las cargas son iguales, partido por R al cuadrado, igual a m por g por la tangente de 30. Tan solo tengo que despejar de aquí el valor de la carga, que es lo que quiero calcular. Por lo tanto, esa carga sería igual a la raíz cuadrada de m por g por R al cuadrado por la tangente de 30 partido por K. Y son todos valores conocidos excepto R, que es la distancia que separa a ambas cargas. Claro,
Si nos detenemos en el dibujo, veremos que este ángulo era de 30, porque este ángulo de aquí tiene que ser de 60, y claro, un triángulo tiene como característica que sus tres ángulos tienen que sumar 180 grados. Si este es 60 y este también, este tiene que ser 60 por fuerza. ¿Y qué tipo de triángulo es ese? Pues un triángulo equilátero. Es decir, todos sus lados son iguales. Por lo tanto, R ha de ser igual también a 0,2 metros, es decir, igual que la longitud del hilo. A partir de este dato, tan solo nos tenemos que venir y sustituir en la ecuación. Tendríamos que la carga va a ser igual a la raíz de, cuidado con las unidades, sistema internacional, los 0,1 gramos serían 10 elevado a menos 4 kilogramos. G, que es 9,8 metros por segundo menos 2. El radio, o la distancia que separa las dos cargas, que sería 0,2 metros al cuadrado, metros cuadrados, y la tangente de 30, que la vamos a poner como 0,58. Y abajo el valor de K, que era 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado por Coulomb menos 2. Y nos detenemos un momento para ver cómo se trabaja con las unidades. Aquí arriba tenemos kilogramos, tenemos metro cúbico. Puede parecer que no voy a obtener la unidad que deseo, que son coulombios, estoy calculando una carga. Pero vamos a trabajar un poco con lo que tenemos aquí debajo. Vamos a escribir el newton en función de lo que serían sus unidades de las magnitudes fundamentales. El newton, ¿verdad?, serían kilogramos por metro por segundo a la menos 2. Esto es newton. Después tendríamos un metro cuadrado aquí y un Coulomb menos 2 que sigue exactamente igual. Cuando yo agrupo esto voy a tener kilogramos por metro cúbico por segundo menos 2 por Coulomb menos 2. Y claro, ahora sí, si nos fijamos en esto que está aquí en rojo, tendríamos que podríamos cancelar este kilogramo con el kilogramo de aquí arriba, metro por metro cuadrado, que serían los metros cúbicos que están aquí, segundo menos 2, y me quedaría, por lo tanto, abajo en el denominador, ¿verdad?, Coulomb menos 2, que cuando yo le haga la raíz cuadrada, en el denominador me quedaría Coulomb menos 1, que es como si fueran coulombios en el numerador, es decir, es coherente la solución con lo que estoy calculando, que es la carga. Al hacer la operación vas a obtener un valor de 5 por 10 elevado a menos 8 coulombios. Pero, como es una raíz, recuerda que debes amparar los dos valores, los positivos y los negativos. En ambos casos, las dos cargas se repelen y se cumpliría la situación de equilibrio que describe el enunciado. Si te ha gustado el problema, por favor, dale a un like y además podrías suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.